decir que es un país independiente, aunque también influenciado por la Unión Soviética. Sí, Karina, efectivamente, una historia de opresión bastante terrible, sí. Bien, vamos a ver qué más. Bueno, ya conversamos con lo que nos mencionaba Britney Karina. Teresa Morales le emociona mucho el hecho que se estudiaran los tratados y conocer los imperios. Sí, de hecho, en el Imperio Español estudiamos rápidamente. Recuerden, algunas cosas las vamos a ver un poco rápidas, algunos tratados de repartición del mundo. Y también vamos a revisar otro tipo de tratados conforme vayamos avanzando. Ana Patricia le parece interesante la Revolución Gloriosa. De hecho, comentarles que la historia de los ingleses es bien interesante porque ellos, al igual que los franceses, decapitaron a reyes y a reinas. No sé si han escuchado algo sobre María Estuardo. Ella fue una reina escocesa que fue decapitada, pero eso fue mucho antes de la Revolución Gloriosa. Incluso antes de la Revolución Gloriosa ya habían decapitado a un monarca hombre, a Carlos I, él fue decapitado. Y luego pues ya con la Revolución Gloriosa pues no hubo mayor derramamiento de sangre y como les decía, el Parlamento inglés con la monarquía pasaron a tener un peso bastante similar. Bien, Catherine dice que le gusta la parte de las revoluciones europeas de los del 1830 y del 48. Definitivamente esas revoluciones, como vamos a ver en su momento, tuvieron mucha incidencia en la unificación de Italia y de Alemania, y lo vamos a ver en su momento. Britney, ya vimos eso, de que Cuba estuvo muy oprimida, ya lo comentamos. Palmore, uno de los temas que más le gusta es la unificación de Italia por las secuelas que por las secuelas que se sostienen actualmente, producto entre norte y sur. De hecho, recuérdense que en el norte estaban los ducados más ricos como Florencia, Génova, Milán, entre otros, la Toscana, entre otros. Y en el sur, recuérdense que era la parte de la corona española, el reino de las dos Sicilias, y definitivamente había una diferencia sustancial. Muy bien. También le gusta o le interesa la ola independentista de América, la independencia de Haití. Muy bien. José René dice que le gusta el tema del Imperio Ruso, los Romanov. Bien, sí, vamos a ver que al grupo que le toque el tema del Imperio Ruso tiene que remontarse a los Romanov, que fue una familia real que gobernó en Rusia por alrededor de 300 años, y lo relacionado con la URSS se lo vamos a quedar debiendo en Historia 1, porque acá en Historia 1 no vemos nada de la URSS. De hecho, Historia 2 arranca rápidamente repasando con lo que terminamos Historia 1, la Primera Guerra Mundial, y luego pues ya rápidamente damos paso a estudiar la Revolución Rusa. Sí, así que luego de la Revolución Rusa, sí, ya por ahí por 1922, por ahí ya comienza la construcción de la Unión Soviética y bueno, luego viene ya todo lo demás, los siguientes líderes soviéticos, Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, quiero ver Leonid Brezhnev y otros. Uno de la Margarita, Concepción Esmeralda Monge, le llama la atención la Revolución Gloriosa, muy bien. Arminda, la colonización de Norteamérica, historia de Estados Unidos. José René, lo del parlamentarismo inglés. Definitivamente, sí. De hecho, Carlos I es el monarca que fue decapitado. De hecho, hay una película que se les recomiendo si tienen tiempo. Vean una película que se llama Cromwell, creo que se llama Oliverio Cromwell, y ahí sale un poco de eso, porque Cromwell fue artífice de buena parte de lo que vamos a estudiar en ese tema. La Primera Guerra Mundial, Marvin Esaú, la Primera Guerra Mundial, sí, en esta materia estudiamos la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial definitivamente es un tema de Historia 2. Bien, me encanta que hayan pues intervenido, esa es la forma en que tenemos que hacer las cosas, porque no sirve de mucho que solo yo hable y ustedes no. Así que vamos a dejar el chat hasta ahí y vamos a regresar a la tercera unidad. Vamos a ver qué nos trae la tercera unidad. Vean, la tercera unidad básicamente arranca con
el final de los sistemas bismarckianos. Vamos a ver cómo los peores temores de Otto von Bismarck se hacen realidad y luego de eso pues ya viene una dinámica de conformación de los bloques enfrentados, la Triple Alianza, la Triple Entente, que son los dos bloques que se enfrentan en la Primera Guerra Mundial. Por ahí está la crisis marroquí, que la vamos a ver también que fueron unas crisis muy delicadas que se generaron en el contexto europeo previo a la Primera Guerra Mundial. Luego viene por ahí la paz armada. Vean, la paz armada es como la carrera armamentista de la época, donde las potencias pues están preparándose porque tienen ese temor de que va a estallar una guerra. La cuestión de Oriente, cuando escuchen la cuestión de Oriente, esta hace referencia a la decadencia del Imperio Otomano. Los conflictos balcánicos son dos guerras balcánicas, la primera y la segunda guerra balcánica, y luego de eso pues ya viene la crisis definitiva cuando veamos el atentado de Sarajevo. Ese es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y bueno, como un mes después ya comienza la guerra, comienzan las declaratorias de guerra, comienzan las hostilidades y comienza la guerra de movimientos, donde pues los alemanes deciden invadir Francia por el norte, cruzando Bélgica. Cuando cruzan Bélgica, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania y bueno, comienza todo. La guerra de posiciones, que es la guerra de trincheras, a eso se hace referencia con la guerra de posiciones. Y luego cuando menciona en 1917 el momento clave de la guerra, hace referencia a dos hechos importantes. El primero, tengamos en cuenta que los alemanes ya tenían luchando que 14, 15, 16, 17, casi 4 años ya. Hay un desgaste muy grande. Entonces, cuando Estados Unidos entra a la guerra, pues ya las cosas se ponen adversas, tanto adversas para los alemanes que ya sufren mucho desgaste. La entrada de Estados Unidos pues es un factor clave en la guerra de la Primera Guerra Mundial, y también es un elemento interesante la salida de Rusia, porque justamente en ese contexto es que se da la Revolución Rusa. Por eso son los momentos claves de la guerra. El desenlace es la solicitud pues ya del armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918, que los alemanes firman el armisticio y bueno, cesan las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Viene la Conferencia de París, los tratados de paz, porque como vamos a ver, pues más que paz, trajeron descontento en Europa, prepararon que las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. El caso soviético, que básicamente hace referencia a lo que les mencionaba, el estallido de la revolución, pero no lo vamos a profundizar acá, eso no lo vamos a profundizar, solo lo vamos a mencionar. La Sociedad de Naciones también, cómo se constituye la Sociedad de Naciones. Y bueno, el aislamiento de los Estados Unidos, que les decía que después de finalizada pues la guerra, los Estados Unidos se concentra en consolidar su hegemonía en el hemisferio occidental. Solo me permiten un segundo, voy a encender la luz y continuamos. Ok, y bueno, esa es, como les decía, la tercera unidad. Vamos a ver, ¿qué me pueden comentar sobre la tercera unidad? A ver, ¿alguien que quiera abrir su micrófono? O pueden escribir en el chat también. Alejandra Carolina, ¿le interesa la Sociedad de Naciones? Sí, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿O no les pareció interesante la tercera unidad? Bueno, vamos a buscar a una voluntaria o a un voluntario. Yo quisiera comentar, pero no sé si. ¿Maciel? Bueno, que parte de mis temas. Después de Maciel va Marvin, lo vamos a Marvin Esaú. Adelante, Maciel, perdón. Pues que parte de mis temas favoritos de la tercera unidad, sinceramente, el que más me encantó fue lo de Otto von Bismarck, porque la verdad fue una gran estrategia las que él usó para hacer esas alianzas, y hasta cierto punto a mí me parecían bastante complicadas, que yo me quedé escuela, ¿cómo habrá tenido tanto ingenio para haber pensado en eso? Definitivamente, sí. Otto von Bismarck es un personaje definitivamente muy interesante. Marvin Esaú, por favor, queremos escucharlo. Buenas tardes.
Ok, excelente. Bueno, vamos a ver qué más tenemos en el chat. Dayana le emociona profundizar en los tratados de paz, ya que solo le dieron una pequeña introducción y no profundizaron mucho sobre ellos. Sí, de hecho vamos a profundizar un poco en ellos porque definitivamente los tratados de paz fue una cosa muy dolorosa para la generación que lo vivió. El Imperio Austrohúngaro fue desmembrado, Austria pasó a ser Austria y Hungría pasó a ser Hungría. Alemania perdió muchos territorios, el Imperio Otomano, que lo vamos a ver en su momento, cómo llegó a ser de extenso, quedó reducido solamente a la parte de Turquía. Fue una cosa muy difícil, aparte de la pérdida de territorios que implicó, pues también tengamos en cuenta que implicó la pérdida de población para los países y también significó graves sanciones económicas, reparaciones de guerra, le llaman ellos, y eso también fue muy difícil, fue muy doloroso para la generación que le tocó vivir. María José está muy interesada en los tratados de paz. Sí, ahí vamos a ver el Tratado de Versalles, el Tratado de Trianon, de Sèvres, de Neuilly y de Saint-Germain, que son los 5 tratados que se firmaron en su momento, ya para ir cerrando pues ya la última parte de la materia. Lucía dice que le parece interesante la Triple Alianza y la Triple Entente, cómo se aliaron y se enfrentaron en algunos países. Sí, definitivamente son los 2 bloques enfrentados de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver pues cómo cada uno de los países de la época, por un lado Alemania, Austria-Hungría e Italia, pues conforman un bloque. Italia se separa de la triple y vamos a ver cómo pues el Reino Unido y Francia y Rusia conforman otro bloque al que luego se les une Estados Unidos y otros países. Y bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Margarita dice que le ayudará a ver los documentales para entender la guerra. Definitivamente. Alexandra María le llama la atención la cuestión de Oriente y el caso soviético. Kenia dice que le interesan los tratados y que cómo estos castigaron a los perdedores. Definitivamente. Si me permiten un segundito, me levanto y les quiero mostrar un libro. Ya regreso. Aquí estoy. Vean, este libro yo quería dejar pues una lectura por ahí, pero ya no la dejé porque estaba viendo que la tercera unidad es pues bastante corta en cuanto a tiempo de trabajo. Este libro, de hecho, es bien grueso. Obviamente no se los iba a dejar todo, solo una parte. Y este libro, pues ahí la autora se llama Margaret Macmillan. Me encanta la visión de la autora. Comentarles que ella pues explica todo lo doloroso que fue para estos países, es decir, lo terrible que fueron esos tratados de paz para estos países. Definitivamente muy en consonancia con los que nos menciona su compañera. Ahora bien, ¿por dónde íbamos? Me perdí. Permítanme que me perdí. Con Kenia estábamos, ¿verdad? Sí. Daniela Carolina, le parece interesante el tema de la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz y definitivamente Bismarck. Bismarck es un personaje. Alejandro Cantón dice que le llama la atención el derrumbe de los sistemas bismarckianos, le parece interesante. Es uno de los mejores estadistas que ha existido, estoy totalmente de acuerdo. Concepción Margarita, el tema del caso soviético. Gabriela Saraí, el punto del Tratado de Sèvres, definitivamente. El Tratado de Sèvres fue el que le puso final al tratado, ¿cómo es? Le puso final al Imperio Otomano, solo que el Tratado de Sèvres no llegó a entrar en vigencia porque los otomanos lo rechazaron definitivamente y las fronteras finales de Turquía se definieron con el Tratado de Lausana, así se llama, se lo voy a escribir. Lausana. Ahora bien, Teresa dice que le llama la atención todos los temas, pero quiere saber más sobre las guerras. Bien. Arminda, perdón Arminda, lo voy a volver a poner. Perdón si lo puse muy rápido. El libro que les mencioné se llama París, 1919.
Ajá, y la autora es Margaret Macmillan. De hecho, yo lo tengo en digital. No sé si se ve, si ahora sí lo logra ver. Arminda, ¿puede abrir su micrófono y mencionarlo? Sí, gracias. Ok, lo tengo en digital también. Ahí en su momento se lo voy a dejar, no para que, no como lectura de rigor, sino por si alguien lo quiere revisar. Porque sí, el libro es bastante voluminoso. Tiene casi, quiero ver, tiene casi 700 páginas. Vamos a ver qué más tenemos en el chat. Fátima Liliana, le parece interesante la tercera unidad, la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, la paz, definitivamente. Fabricio, le ha llamado la tercera unidad, es decir, le ha llamado la atención la tercera unidad. De hecho, la tercera unidad, como les dijera, es definitivamente ahí están las bases para entender la Primera Guerra Mundial y nos vamos a dar cuenta, estimada, habemos 67 personas, incluyéndome, conectadas. Vamos a darnos cuenta que la Primera Guerra Mundial, para entender las causas que dieron paso a la Primera Guerra Mundial, no es tan sencillo. En todo caso, el asesinato del archiduque fue solo un pretexto. De eso se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando en la materia, porque casi que ya desde la segunda unidad se comienzan a ver así, de manera, como les dijera, de manera muy despacio, lo que implicó, pues, los antecedentes, mejor dicho, que dieron paso a la Primera Guerra Mundial. Bien, dejamos ahí la discusión. Vamos a regresar rápidamente al programa. Tenemos pues metodología de aprendizaje, algunas de las cosas que vamos a estar haciendo, clases sincrónicas, lo estamos haciendo ahorita. Clases asincrónicas son los videos que les he dejado en las clases. También videoclases expositivas como esto, documentales y videos. Por ejemplo, el documental de Heródoto de Halicarnaso no lo hice yo, no me tomo los créditos porque no me corresponde, pero ya los 3 videos demás sí son hechos por mí. Lecturas digitales, todas las lecturas que tengo preparadas son son digitales. Autoevaluaciones, que ya lo dejé por ahí. Foros, el foro está abierto, recuérdense, asesorías virtuales, ahí pues ustedes avísenme cuando necesiten una asesoría, pero avísenme con tiempo, no me vayan a decir dentro de media hora, mire, queremos una asesoría, ¿y para cuándo? Para dentro de 15 minutos, no, ¿verdad? También tenemos actividades grupales, todo va a ser virtual, no les voy a pedir nada en físico, eso no vayan a tener pena por eso, no vayan a preocuparse por eso. Exámenes y controles de lectura, todo va a ser en el campus. Ahí está, en ese cuadro, el sistema de evaluación, las actividades que vamos a realizar a lo largo del ciclo, un control de lectura que ya en la guía que les dejé está especificada la fecha, de igual forma está aquí. Y luego viene el reporte sobre las fuerzas profundas, que ya dejé la guía. No me pueden decir, no sabemos nada de eso, porque ya dejé la guía. Esa guía está para el 7 de septiembre. Y el primer parcial, y ahí estamos cerrando la primera unidad. Luego en la segunda unidad viene un control de lectura, la elaboración de un video, que ya lo comenté anteriormente, y el examen parcial. En la tercera unidad vamos a realizar un control de lectura siempre, y acá vamos a realizar una revista digital. No sé si en este grupo hay alguien que llevó geografía el ciclo pasado conmigo. Como recordarán, el ciclo lo terminamos de trabajar de manera virtual. Al final del ciclo, los jóvenes realizaron una revista virtual muy bonita. Pues vamos a hacer algo parecido. Y el tercer parcial, y ahí estamos cerrando la tercera unidad. Ahora bien, eso pues por el sistema de evaluación, ustedes pueden ir a leer en el programa, ahí está, justamente en el campus, y se van a dar cuenta que es lo mismo. Tenemos la bibliografía, todos estos libros, casi todos los tengo, pero en físico. De hecho, aquí está el que les acabo de mencionar. Aquí está, es este, no sé si lo logran ver, es este. Justamente es este libro que les he presentado, es ese. Y quiero ver, ¿qué más? Y bueno, también hay unas lecturas ahí digitales que las he ido agregando porque las he puesto justamente en la programación, que son estas. Todo esto lo vamos a utilizar.
Estas son fuentes totalmente virtuales, como digitales, que las vamos a estar utilizando a lo largo de la materia. No sé si alguien tiene algún comentario. Ahí terminamos la explicación del programa. No sé si alguien tiene algún comentario. Ajá. ¿Cómo sería la modalidad del control de lectura en el campus? Va a ser un cuestionario en el campus. Va a ser siempre en el campus. Las actividades todas las vamos a hacer en el campus. Cuando sean así evaluaciones de esta forma, las vamos a hacer en el campus. Ahí yo voy a programar el cuestionario, les voy a avisar con tiempo la hora, el día ya lo saben desde ya. Solo faltaría la hora para ustedes, por la hora a la que les atiendo, va a ser definitivamente por la tarde, porque entendería yo que si están en este grupo, algunos de ustedes trabajan, entendería yo, pienso eso, no sé, pero sí, para ustedes estaría siendo por la tarde. ¿Estamos? Luis Alejandro dice que todo está claro. Kenia Janet menciona qué temas se evaluarían en el primer control. Bueno, yo les voy a dejar una guía más adelantito, porque ahorita todavía estamos, recuérdense, apenas hemos comenzado la primera semana, pero ya que pregunta la compañera, comentarle que estos temas se irían en la primera unidad, en el primer control de lectura. Estos temas, esos. Y ustedes dirán que poquito para el parcial, pero lo que pasa es que ese tema del Imperio Español es bastante extenso, es muy tenso, ya se van a dar cuenta. Así que serían estos temas para el control de lectura, ¿sí? Pero igual yo les voy a estar dejando una especie de guía, no de preguntas, porque yo guías de preguntas no dejo, sino una guía donde están los temas que vamos a estudiar y los materiales que son los que les estoy dejando, para que no quede ninguna duda de qué es lo que se va a evaluar. ¿Alguna otra cuestión? ¿Se dejó de ver la pantalla? Perdón, ¿se dejó de ver la presentación? Sí, quedó negra la pantalla. A saber qué pasó. Bueno, permítame. Pero bueno, ya estaba terminando, de todos modos, ya estaba terminando de explicar el programa. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud. Y si no, bueno, les quería un poquito, bueno, quiero, mejor dicho, un poco comentarles sobre la guía de trabajo que tengo diseñada. Yo espero que ya la hayan visto. Pero antes de eso, no quiero que se me vaya a olvidar decirles algo muy importante. Quiero pues que me mencionen, esperaría yo que ya se conozcan entre ustedes, pues porque ustedes no son jóvenes de primer año, no son jóvenes de primer ingreso, ya se conocen. Me gustaría que me dijeran nombres para representantes de cátedra, para abrirles un espacio para que puedan elegir a su representante de cátedra. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Sí. Ok, muchas gracias. Ahí ayúdenme a monitorear. Si en algún momento dejan de ver lo que estoy presentando, rápido avísenme. Pues me gustaría saber si tienen alguna propuesta. Gracias. Si tienen alguna propuesta para representante de cátedra, para abrir la pregunta, porque vean, no podemos cerrar esta sesión, todavía nos quedan 40 minutos, los vamos a aprovechar al máximo, pero no podemos cerrar la sesión sin que yo no tenga los nombres de representantes de cátedra, es decir, de candidatos o candidatas, y luego yo les voy a abrir la pregunta para que voten y me puedan decir o puedan elegir a su representante de cátedra. Veamos. Michelle Blanco, Marvin Esaú propone a Michelle Blanco. ¿Está Michelle Blanco por ahí? Michelle Blanco. Balmore propone a Maciel. Maciel está por ahí. Michelle, ¿está de acuerdo en ser propuesta? Michelle está de acuerdo en ser propuesta como candidata a representante de cátedra. Yo necesito que me digan, ok, le voy a copiar su nombre, Michelle Alexandra Enríquez Blanco, ok.
Ok, por ahí vi que propusieron a Maciel. Vamos a ir en orden. Por ahí vi que propusieron a Maciel. ¿Maciel está de acuerdo? Pues fíjese de que, o sea, lastimosamente por el trabajo me sale bien difícil como estar muy al tanto de todas las sesiones presenciales. De hecho, para asistir a esta me tuve que escapar un ratito del trabajo, pero entonces no podría, la verdad, porque se me hace bastante difícil, porque trabajo casi 10 horas diarias, entonces. Entiendo, entendemos. Por eso es que para mí es bien importante que me digan si pueden o no pueden, porque qué tal la nominamos y todo el mundo vota por usted y después no puede. Y recuérdese que esto es importante. Pero le agradezco por su honestidad, Maciel. Bien, también me han propuesto a Angeli. Angeli, ¿está por ahí conectada? Hola, Lick. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Ok, Sí. ¿me regala su nombre completo? Angeli Esther Escobar Mejía. Ok, también me han propuesto a Febe Stacy. Febe Stacy está por ahí conectada. ¿Está conectada? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Febe? Ok. Febe Stacy Pérez Campos. Ahora vamos a ver, proponen a Josué Salazar. ¿Está presente Josué Salazar? Hola. ¿Ha asistido Josué Salazar a esta sesión y está presente? ¿Está de acuerdo en que lo pongamos como candidato? Porque si no me contestan, estoy acá. ¿está presente? Sí, y bueno, sí, estoy de acuerdo. ¿Me regala su nombre completo, por favor? Néstor Josué Salazar. Ok, gracias. Oscar Ernesto. ¿Está por ahí Oscar Ernesto? Buenas tardes, Lick. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo? No, Lick. No. No, Lick. Tengo asuntos laborales y se me complica. Ok, lo entendemos y le agradezco por su honestidad. Bien, vean, estimadas y estimados, he registrado a 4 personas, Michelle Alexandra, Angeli Escobar, Febe Stacy y Néstor Josué. Creo que con ellos, con estas personas ya podemos hacer la votación. Yo voy a abrir la pregunta, no sé si vieron por ahí que puse un post en el Classroom donde ya yo le avisaba al grupo 1 que había abierto una pregunta para que votaran. Ese es para el grupo 1. Ahora voy a abrir la de ustedes y voten, por favor. Esto va a estar abierto por alrededor de 2 semanas. Dentro de 2 semanas la consulta se cierra y pasaríamos a conocer quién es nuestro representante de este grupo. ¿Estamos? Ok, bueno. Entonces, ahí está. Ahí yo voy a abrir la pregunta, repito, y ustedes se comprometen a elegir a su representante. Bien, como les decía, vamos a pasar ahorita a explicar brevemente la guía de trabajo. La guía de trabajo, esta guía pues tiene como objetivo obtener parte de la nota formativa correspondiente a la primera unidad. Aquí les he dejado la introducción de la guía, que conmigo saben que este es el formato que yo por lo general utilizo, una introducción. El proceso metodológico, vean acá, vamos a conformar grupos de trabajo de 10 estudiantes. De 10 estudiantes porque, como les mencionaba, el trabajo es extenso. Si ya vieron el libro es extenso y pues no quiero pues que se abrumen tanto. ¿Sí? Hay que abrumarse, pero no tanto, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo en grupos de 10 estudiantes y esta actividad
la vamos a realizar en el grupo teórico en el que estamos legalmente inscritos o inscrita. Si alguien no cumple con este requisito, afectará su nota. Luego, el siguiente paso es leer el texto que les he dejado. Ahí ustedes se organizan. Ese texto lo escaneé y se los he dejado ya alojado en la carpeta donde están las lecturas de la semana. Luego viene la primera parte de la actividad. ¿Cuál es la primera parte? Pues bueno, conocer cuáles son los apartados del libro. Los factores geográficos, quienes estuvieron en geografía recordarán que en geografía estudiamos los factores geográficos. Yo les hablo sobre las fuerzas profundas y les digo que las fuerzas profundas van mucho más allá que los factores geográficos, pero para efectos de la materia solo se estudia eso. Luego vienen las condiciones demográficas, las fuerzas económicas, las alianzas, cuestiones financieras, el sentimiento nacional, los nacionalismos y el sentimiento pacifista. Esta es la primera parte del texto. Vean, como yo les he mencionado, el texto de las fuerzas profundas es de autoría de dos personajes, de Pierre Renouvin y de Jean-Baptiste Durossel. La segunda parte pues ya es relativa al estadista como tal, a sus cualidades personales y a lo que él hace. Entonces ahí está. Si ustedes se fijan, el libro tiene 13 capítulos y cada capítulo es pues extenso y tiene subapartados. Por tanto, pues la actividad la vamos a trabajar en grupos de 10 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer cada uno de los apartados señalados supra, es decir, estos apartados, y luego vamos a proceder a elaborar un reporte. ¿Sí? ¿Qué va a tener el reporte? Pues la definición de los siguientes elementos. ¿Cuáles elementos? Pues bueno, yo tengo el estadista, la personalidad del estadista, voy a leer qué dice el autor y después voy a proceder a construir una definición de lo que ese factor implica. Si tiene más subfactores, también. Luego, tengamos en cuenta que la definición deberá ser propia y no debe limitarse a hacer una simple repetición de lo que señala el texto, porque si yo encuentro idéntico a lo que dice el texto, para mí eso es plagio. Yo no les estoy pidiendo que me copien lo que dicen los autores, sino que interpreten ustedes de eso. Y pues esta definición debe ser sustancial y recoger la esencia del significado del factor analizado. Ahora bien, como se van a dar cuenta, los autores para cada una de las fuerzas profundas agregan ejemplos. Ejemplos históricos, ejemplos para la época en que el libro se escribió. Yo necesito que busquemos ejemplos. Pueden ser ejemplos antiguos o recientes, pero diferentes a los que mencionan los autores. Aquí está, este ejemplo deberá ser distinto al proporcionado por los autores, deberá ser explicado y deberá evidenciar una relación directa con el factor estudiado. Por ejemplo, si a alguien le tocó, imagínense un ejemplo, si a alguien le tocó las condiciones demográficas, esto se refiere a factores de población y me sale hablando de tecnología, yo pues no encuentro relación ahí. Entonces tiene que ser un factor, tiene que ser una explicación relacionada con el factor. Luego, tiene que decir cuál es la importancia de dicho factor para las relaciones internacionales. En este apartado, cada equipo deberá esforzarse por analizar cuál es la influencia la importancia de las fuerzas profundas y por qué es importante estudiarlas dentro del marco de las relaciones internacionales. Vean, acá viene lo interesante. Vamos a realizar un reporte. Vamos a realizar un reporte. Ese reporte, que ya es lo que estoy pidiendo, por así decirlo, lo que vamos a hacer ya en esencia. Un reporte dentro de 25 páginas mínimo y 30 máximo. Y este reporte, ¿qué va a llevar? Pues vean, lo que va a llevar ese reporte es la portada donde me digan quiénes van en ese grupo, el índice de cada elemento, introducción, una página, el análisis de los factores que ya lo mencioné anteriormente, todos los elementos que ya mencioné anteriormente, y ya para terminar, una reflexión grupal de una página, una reflexión grupal. Vean, esta reflexión grupal es donde se resalte la importancia del estudio de las fuerzas profundas para las relaciones internacionales. ¿Por qué? Todas las fuerzas profundas en general son importantes para las relaciones internacionales. Una reflexión grupal.
dirán ustedes, 2 reflexiones grupales. Sí, 2 reflexiones grupales de una página cada una, pero esta es sobre la importancia del estudio de la historia. Vamos a hacer este ejercicio, que ustedes me digan por qué es importante estudiar historia para las relaciones internacionales, porque después no quiero que nadie vaya a andar diciendo que no sirve de nada estar estudiando historia, que para qué estudiamos historia si eso no, ya de todos modos ya pasó. Nos tenemos que sentar y analizar por qué es importante estudiar historia en las relaciones internacionales. Y luego una conclusión general de una página. Luego las generalidades, así pues, demás especificaciones, fuente Times New Roman, una fuente muy formal, tamaño 11, interlineado 1.5, números de página, texto justificado. Extensión mínima, 25 páginas, máximo 30, contener todos los elementos detallados supra, ¿cuáles? Pues todo lo que mencioné arriba, deberá ser entregado en formato PDF el día lunes 7 de septiembre y la entrega la voy a programar para todo el día. Sin embargo, esto no tiene prórroga. Si alguien, pues por estar haciendo otras cosas, no hizo la tarea, pues yo lo siento, pero una vez se cierra la tarea ya no se la voy a agregar. No se la voy a aceptar, no quiero tareas en el correo, las tareas las vamos a entregar en el campus. Y pues la recomendación, ¿verdad? Esta actividad ha sido diseñada para ser trabajada de manera virtual, evitando el contacto físico, porque no quiero yo que digan que yo he dejado tareas y tienen que andar haciendo trabajo de campo y cosas como eso, no. Y luego, pues siempre recordarles que estamos bajo influencia de la pandemia y que debemos tener cuidado, no solo personal, sino para con nuestras familias. Y luego acá está lo que les decía, esta actividad tiene un peso del 50% de la nota formativa de la primera unidad y la segunda y la otra parte será obtenida de un control de lectura que se realizará el 31 de agosto. Los criterios de evaluación están señalados acá en el instrumento de evaluación. No es necesario que me adjunten ese instrumento. Yo lo pongo ahí solo para que vean bajo qué criterios los voy a evaluar. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Sí, Lick. ¿O ya se me durmieron? Ok, bien. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a la guía? Por favor, estamos con la guía ahorita. ¿Alguien que tenga alguna duda, algo que no haya entendido sobre la guía? Ajá. Ajá, ¿alguna duda o todo está claro? ¿Verdad que el formato tiene que ser en PDF? ¿Verdad? Siempre. Sí, PDF, siempre. Ahí dice formato PDF. De hecho, yo voy a configurar la tarea para que solo les acepte archivos PDF. No vamos a aceptar archivos Word. Yo les asignaré el tema. Concepción Esmeralda. No, yo no les voy a asignar el tema. El libro lo he dejado completo. Ustedes tienen que buscar su grupo y tienen que trabajar el libro en su grupo. Dentro del grupo distribúyanse los temas, los subtemas, perdón, pero sí, en esta ocasión no les voy a asignar yo el tema. En la segunda unidad sí se lo voy a asignar yo, pero en esta no, porque es el libro el que vamos a trabajar y yo la actividad la estoy delegando en cada grupo que se conforme. Recuérdense que son grupos de 10 para que la actividad logre ponerse a echar en marcha y sea pues muy bien ejecutada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos a elegir el grupo? Gloria, el grupo lo eligen por afinidad. Ahí se los he dejado en la guía, por afinidad. Yo no les voy a decir con quiénes se vayan porque pues no quiero yo que después se vayan a terminar peleando. Y aquí dice conformar por afinidad equipos de trabajo de 10 estudiantes. Así que, teniendo claro esto, asumamos por favor que es responsabilidad de cada quien buscar su grupo de trabajo. Se dejó de ver. Se dejó de ver, ¿verdad? Se dejó de mostrar la pantalla. Ah, no, ahí está. Ok. ¿Está claro? ¿Quién preguntó eso? Gloria de María, ¿está claro? Bueno. Licenciada, Sí, sí. una consulta. El documento tiene que ser 100% lectura, ¿verdad? Nada de imágenes, nada por el estilo.
No, nada de imágenes, no. Tiene que ser solo lectura, sí. Ok. Lo que sucede es que en ya van a ver que de hecho las páginas que les he dejado se les van a tener que trabajar muy sintetizado porque el número de páginas no va a dar para más. Por eso imágenes por ahora no. Cuando estemos haciendo la revista ahí sí vamos a poder poner imágenes, pero por ahorita no. René, ¿verdad que como el trabajo será puramente un análisis de nosotros mismos, no será necesario añadir tantas citas? Si usted copia algo de algún autor adicional, sí, tiene que poner citas, pero si es solo sobre el libro, no es necesario. Pero si usted fundamenta algo y lo toma de otro autor, sí, recordemos que tenemos que evitar siempre el plagio, ¿sí? Ok, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Ajá. ¿O está todo claro? Ok, todo está bien. Bueno, entonces voy a pasar a otra cosa. Me gustaría aprovechar el tiempo que todavía queda para mencionar algunas cuestiones relativas a la presentación, bueno, a los videos que les he dejado. A los videos que les he dejado con respecto a las clases de esta semana. Recuérdense que algunas cosas de las que les he mencionado en los videos, pues no he profundizado en ellos porque las lecturas los explican muy bien. Aparte de eso, pues el requerimiento para el presente ciclo es no dejarles videos muy largos. Así que por eso los videos, como mencionaba alguien ya anteriormente, son bastante cortos, pero bastante específicos. Y así van a ser los que voy a seguir preparando. Van a ser videos específicos donde pues solo se mencione lo fundamental y luego lo demás se va a completar con la lectura. Vamos a ver. Esta es pues una presentación completa de todo lo que yo he desarrollado en los videos. Voy a retomar algunos puntos. Pausas para que podamos interactuar. Bueno, como les mencionaba en los videos, en el primer video, en esta materia, pues es indispensable hacer referencia a Heródoto de Halicarnaso. ¿Quién es Heródoto de Halicarnaso? Pues vean, yo les decía en el video que Heródoto de Halicarnaso es considerado como el padre de la historia. ¿Por qué? Porque anteriormente a Heródoto la historia se había registrado como algo divino, es decir, como algo que tenía que ver con los dioses, con cuestiones mitológicas. Pero Heródoto es el primer personaje de la historia, el primer ser humano en que sistematizó la historia como una actividad de los seres humanos, más que cuestiones que tengan que ver con los dioses. Él le puso pues ese énfasis en que la historia era protagonizada, era hecha por los seres humanos, y él escribió libros y también es considerado en algunas fuentes como el primer geógrafo de la historia. De hecho, pues este mapa refleja la imagen del mundo que tenía Heródoto de la época, lo que se conocía del mundo. Imagínense qué poco se conocía del mundo. Luego está Tucídides, que les mencionaba yo, pues que es muy conocido para quienes estudiamos relaciones internacionales, porque él con su obra Historia de las Guerras del Peloponeso hace alusión pues a la guerra y a los factores que dan causa de ello, y pues ese es un libro de historia muy interesante, y por ello pues también se le menciona dentro de estos personajes que le dieron pues con sus aportes vida a los orígenes de la historia en la edad antigua. También está Hecateo de Mileto, que les decía que al igual que Heródoto sistematizó la historia de su época, pero la desvinculó de lo mitológico, lo vinculó más con el quehacer de los seres humanos, de las personas comunes más que con los dioses. Luego de eso, pues les hablaba de la historia de una caracterización, dos vocablos, yoroyu e histor. Luego les decía del debate, si es ciencia o disciplina, pero al final teníamos en cuenta que por poseer su propio método, la historia es una ciencia. El objeto de estudio, que es el pasado de los seres humanos, es decir, el quehacer de la humanidad. El campo de estudio es el pasado de los seres humanos. De hecho, pues en todo momento estamos haciendo historia. Ya dentro de unos minutos esta clase va a ser historia.
Y luego, ¿para qué sirve la historia? Ahí pues sabemos que podemos hacer una reflexión muy extensa con relación a para qué sirve la historia. Luego tenemos las categorías de la historia, que esto pues se explica en amplitud en la lectura que les dejé. En una de las lecturas que les dejé, les hacía la diferenciación entre hecho histórico y suceso histórico. ¿Se recuerdan cuál era la diferencia entre hecho y suceso histórico? A ver, alguien que me diga. Alguien que abra su micrófono y me diga cuál es la diferencia entre hecho histórico y suceso histórico. Que el suceso histórico es en sí, digamos, como el acontecimiento que pasó, digamos, alguna guerra o algo así, y en cambio ya el hecho histórico ya tiene que, digamos, como aplicado el método científico, con investigaciones, de hecho tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo ser único y irrepetible, y cosas así, pero no sé si estoy bien, ¿verdad? Ahí. Sí, también recuérdense que el hecho histórico es la interpretación que las historiadoras y los historiadores hacen del suceso histórico. ¿Sí? Imagínense, nosotros ahorita imaginémonos que estamos protagonizando un suceso histórico, estamos en una clase de Google Meet y después ya llega un historiador o historiadora y hace una reseña de esa clase. Esa clase fue así, fue así, estuvieron 66 personas conectadas, por ratos eran 67, y bueno, ya es la interpretación que esa persona hizo del suceso. Ok, luego vienen por ahí los sujetos de la historia, que sabemos que son los seres humanos, la interrelación entre los aspectos de la vida social, el marco conceptual, la causalidad, el cambio y la continuidad, que son pues 3 conceptos propios de la historia. Luego, estos que son como una especie de herramientas de la historia, la línea diacrónica que les decía yo, que es como una línea de tiempo muy extensa, básicamente es eso, y el cuadro sincrónico es algo más acotado, un periodo. Por ejemplo, si alguien dice, a mí me interesa los tratados de paz de Versalles, la conferencia de París y todo eso, ¿qué pasó en esos días, verdad? Que como dice acá la autora que les mencionaba del libro, Margaret Macmillan, que les mencionaba, esto sería algo así como un cuadro sincrónico diacrónico, porque vean, el libro que les mostré se llama París 1919, pero abajo dice 6 meses que cambiaron el mundo, ¿sí? 6 meses. Entonces, el hecho acá, en este caso, el suceso, perdón, es la conferencia de París, y ya los 6 meses es el periodo que la autora estudia en el libro, y eso sería pues una especie de cuadro sincrónico, porque cuadro sincrónico diacrónico, porque es justamente algo más acotado que nos permite comprender qué pasó a lo largo de la conferencia de París. Y luego pues ahí no logro ver, pero la última ahí quiero ver, permítanme. El marco geográfico, sí, que a mí me lo tapa una ventanita que está por ahí. El marco geográfico, recordemos que la historia y la geografía evidencian una relación indisociable, una relación muy intrínseca, muy cercana, y no podemos hablar de historia si no hablamos de geografía y viceversa. Luego de eso, ¿qué más les dejé? La historia y su interrelación con otras ciencias, se los expliqué. Las visiones también, la visión sui generis, algo único, algo irrepetible, y la visión déjà vu, que es algo que yo ya lo he visto, algo que ya he vivido, ¿sí? Les decía esto. Luego las escuelas. Vean, con respecto a las escuelas, quiero que tengamos en cuenta que a partir del siglo XIX, la historia comenzó a sistematizarse ya de una forma científica, como muy bien lo explica el material. Anteriormente a esto, la historia sí se registraba, pero no de una forma tan metódica, tan sistemática, como ya se hizo en la escuela alemana, el positivismo, etcétera. Entonces, Heródoto, pues él solo escribió y escribió y escribió, pero ya de partir de acá, ya tiene pues una connotación diferente, porque ya adquiere el carácter de ciencia, ya adquiere pues el método y todo lo que ya mencionamos. Luego veíamos la utilización de las fuentes en la historia, las fuentes primarias,
que son contemporáneas al hecho en cuestión. Les decía que este es un fragmento del libro de los muertos, que era pues una especie de libro, sí, un pergamino, un rollo que las personas en vivas mandaban a hacer para cuando murieran se las pusieran ahí en el sarcófago, en la momia. Pero vean que estos libros eran muy caros, era una cosa que solo las personas adineradas se lo podían permitir. Ahora bien, este cuadro que les hablé también de la conquista de Granada, estos son los reyes católicos, ¿sí? Son los reyes católicos que reciben las llaves de la ciudad de Granada de manos del rey vencido, un peine de la antigüedad en la época romana, y bueno, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son fuentes de la historia porque dan fe, dan testimonio de la ocurrencia de diversos hechos históricos. Metodología, les hablé de los etruscos. A alguien, por si a alguien le interesa pues conocer más sobre los etruscos, un pueblo antiguo de Italia del cual actualmente se sabe muy poco. Ellos pues no dejaron registrado lenguaje escrito. Lo poco que se sabe porque se han encontrado artefactos de uso personal como estos. Estas entendería yo que son joyas. Esta parece una pulsera. Una pulsera, esta podría ser una máscara funeraria y este no sé, podría ser un broche, pienso yo. Y luego las pinturas que se han encontrado en las paredes que más o menos permiten comprender más o menos cómo vivían, pero de ahí escritos propios de ellos no se sabe cómo era su escritura ni nada de eso. Entonces, por eso procuré pues extrapolar el tema de los etruscos para sembrar la inquietud por conocer sobre ellos en ustedes y aparte de eso también pues explicar el método en la historia. La periodización de la historia, les decía la prehistoria, cómo se divide en estas edades, la protohistoria, una edad intermedia, la historia como tal, la edad antigua, la edad media, edad moderna, edad contemporánea y cómo esta pues se subdivide la edad media, también conocida como el oscurantismo, se divide en alta, plena y baja edad media y va pues desde después del siglo V. Recuérdense que de acá para acá, estamos ya después de Cristo, del siglo V después de Cristo, con la caída, de hecho, con la caída del Imperio Romano de Occidente, comienza la Edad Media, hasta el siglo XV, que les decía yo que pues no hay mucho consenso con respecto a qué hecho le pone fin a cada una de las edades. Algunos creen que acá, pues con el descubrimiento de América termina la Edad Media, otros creen que con el Renacimiento, qué sé yo. Y luego la Edad Moderna, que creen algunos que justamente la Edad Moderna comienza pues con el descubrimiento de América, porque es bien interesante tener en cuenta que el hecho que le pone fin a una edad le da inicio a la otra. Y luego acá pues algunos creen que ya con la segunda revolución industrial comienza pues la edad contemporánea y otras fuentes agregan el mundo actual, que es pues la última de las edades que se ha agregado. La cuestión de la historia es justamente esto. Esta forma esquemática de dividir la historia en diferentes edades, en diferentes periodos, esa es la periodización de la historia. ¿Por qué se ha hecho así? Pues ya sabemos que para facilitar el estudio y la comprensión de la historia, ¿cuáles son las desventajas? Pues es muy eurocéntrica, solamente toma como parámetro acontecimientos del mundo europeo, dejando de lado otras culturas. Otra desventaja, como les decía, es que se centra en el nacimiento de Cristo y pues tengamos en cuenta que no todos los pueblos son cristianos. Por eso les decía yo que se utiliza estas palabras de antes de nuestra era, que significa o es el equivalente a antes de Cristo, y después de nuestra era, que significa después de Cristo, o mejor dicho, no es que signifique eso, sino que decir después de nuestra era es como decir después de Cristo. Imagínense el mundo musulmán, aunque el mundo musulmán se rige por otro calendario, pero bueno, esto pues a grandes rasgos. La tabla de los siglos, que les hablé de Dionisio el Exiguo, que fue el que ideó esta forma de contar los años. Luego viene pues acá en el punto de partida el nacimiento de Cristo. Vean qué interesante cómo los años se vienen contando al revés hasta el nacimiento de Cristo y luego se comienzan a contar ya en el orden correcto,
como cada año, cada década comienza en el año 101, 201, 301. Por eso nosotras y nosotros hasta el año 2021 vamos a estar estrenando nueva década, ¿sí? Nueva década. Las fuerzas profundas, de las cuales tenemos trabajo que hacer. Quienes han estado en geografía conmigo, pues recordarán que yo les dicto la definición, igual la dejé en el video, la definición de las fuerzas profundas. Ahí pues ustedes cuando hagan la actividad se van a dar cuenta, van a leer las fuerzas profundas y se van a dar cuenta de cada una de ellas. Aquí solo las he mencionado nada más. Y bueno, luego pasamos allá a estudiar un poco de historia de los estados. Decíamos que la sociedad pues antigua es acéfala, no tiene líder. Algunas pues solo son tribus donde las decisiones se toman en colectivo. Y acá pues hablábamos también del poder de la organización política del Estado, el origen sobrenatural, que interviene una fuerza divina, el origen contractual, que es como una especie de contrato social entre las personas, y el origen histórico como producto de la historia. Luego, veíamos la forma de organización política. Les decía que en esta parte pues no nos vamos a centrar mucho, porque en la materia no vemos eso, definitivamente no vamos a ver eso. Yo solo lo tomo en cuenta solo para ordenar la materia, de llevar una especie de línea de tiempo secuencial, pero en esto no vamos a profundizar. Vamos para acá. La siguiente semana vamos a estar hablando de los reinos germánicos y cómo pues en este periodo se sentaron las bases para el feudalismo, y cómo pues con la guerra de los 100 años se le puso fin al feudalismo y comenzó pues la era del absolutismo, que tuvo sus antecedentes en la estructura estamental, que es esto justamente, esta sociedad estratificada. Ahí vemos al monarca en la cúspide de la pirámide, y a la nobleza y el alto clero en la mitad de la pirámide, y a la clase popular pues en la base de la pirámide. Esto pues se parece bastante a lo que se evidenciaba en el feudalismo, esta clase de sociedad estratificada y estamental. Luego veíamos el Estado moderno, el Estado absolutista, donde el monarca lo es todo, él es fuente de ley, todo lo que él dice se hace, que ahí pues el referente, les decía, es el rey Luis XIV. De igual forma el Estado liberal, que les mencioné que el Estado liberal tiene como antecedente, porque su conformación fue un proceso o un producto, mejor dicho, de una larga serie de siglos, y la consolidación del Estado liberal comienza, o mejor dicho, los antecedentes, la Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Francesa de 1789, también la independencia de las 13 colonias inglesas. Todo eso son antecedentes del Estado liberal. Y acá pues tenemos la representación del Estado totalitario, la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética, pero esto no lo estudiamos en la materia. Yo solo lo he mencionado para que no perdamos, para que no rompamos esa línea de tiempo, pero esto específicamente, estimadas y estimados, no lo estudiamos. Esto es propio de Historia 2. Y luego pues el Estado actual o democrático social. Hasta ahí termina lo que he desarrollado en los videos. Me gustaría que vean la jornada programada para todos los grupos, es de 1 hora con 40 minutos. Así que ahorita, por lo menos en mi reloj, tenemos las 5:35. Faltan 5 minutos para que expire la hora. Me gustaría que en esos 5 minutos pudieran intervenir ustedes, decirme qué les ha parecido esta jornada introductoria, esta clase, qué de nuevo han conocido o qué les ha parecido, no sé. Me gustaría escuchar a alguien que quiera abrir su micrófono. Espero que no se me hayan dormido. Si nadie me contesta, voy a creer que solo se dejaron conectado ahí el dispositivo y se durmieron. Bueno, yo opino de que la verdad es que me emociona mucho volver a ver estos temas, en parte porque la verdad es que me gusta mucho la historia, y creo que es cuestión de que, a pesar de que muchos tengamos, digamos, como compromisos o cosas que hacer, lo más importante es estudiar y sobre todo organizarse para poder tener un ciclo ameno y que no haya ningún problema, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir?
Sí, Puede yo ser una quisiera mencionar personal. algo. Perdón. Dale, Mike. Ok, ¿alguien más había Sí, abierto el micrófono? sí, Adelante. Adelante. Yo quería mencionar de que en esos primeros temas quizás son un poco sencillos de entender, pero aún así generan cierta inquietud de querer seguir investigando. Porque, por ejemplo, cuando empezábamos a hablar de las escuelas, de la escuela alemana y que empezábamos a ver las escuelas del siglo XIX y las del siglo XX, en la última, me recuerdo que en la lámina aparece la nueva historia, pero no tenemos como que mucha información al respecto de ella. Al menos yo todavía no he llegado al material de lectura hasta esa parte, pero ya empecé a investigar por mi cuenta porque, no sé, me genera un poco de curiosidad saber de que en las escuelas anteriores tenemos como que los exponentes, sabemos cuáles eran sus posturas, y en cambio, en cuanto a la escuela de la nueva historia, todavía no logro todavía como identificar cuál es quiénes son los exponentes, por ejemplo. Quizás la ideología sí. Ok, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Para que podamos discutir bien las cosas y para que podamos evacuar bien las dudas, yo necesito que hayan leído completamente el material. Así que cada una de estas sesiones que tengamos en Google Meet las vamos a dejar, bueno, esta porque era la jornada introductoria y yo tenía que presentar el programa y la guía de trabajo, pero la siguiente jornada vamos a dejar unos minutos para evacuar dudas sobre los temas anteriores, los temas de esta semana. Vamos a evacuar esas dudas y luego estaríamos haciendo un breve esbozo de lo que vamos a ver en la siguiente semana. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más había abierto el micrófono al mismo tiempo? ¿Podría volver a abrirlo, por favor, para... Hola, sí, yo. Hola. Eso es lo que quería opinar, es de que es importante saber como las cosas básicas, llamémoslo así, de la historia, porque como ya vimos, el programa es demasiado extenso, entonces para poder tener muy claro cómo fueron los procesos, cómo se fue desarrollando cada estadio, pues es necesario tener en cuenta ese tipo de factores como lo estamos viendo, lo que vimos en esta sesión. Ok, muy bien, excelente. María José me pregunta que si se pueden grabar las clases. Fíjense que sí se puede, pero por algún motivo que desconozco, aquí no me ha dado la opción de grabar. No me ha dado la opción de grabar, pero yo para la próxima sesión que tengamos, sí voy a procurar rebuscarme por ver qué es lo que pasó, porque aquí no me dio la opción de grabar, fíjense. Ah, la está grabando Esaú. Bueno, entonces después la comparte con su grupo, Esaú. Gracias por estarla grabando, porque honestamente a mí no me apareció la opción. He estado desde que comenzamos tratando de ver dónde está la opción, y no es que no haya grabado clases anteriormente, claro que ya las he grabado, pero acá no me aparece. Así que para la próxima, sí, ya voy a ver, me voy a preparar con tiempo, y si alguien la está grabando, pues que la pueda compartir con sus compañeras y compañeros. Ok, ahí está. Entonces ahí que su compañero, y para quien quiera, ahí pues yo les recomiendo que se organicen. Yo ahora les voy a abrir la pregunta en el en el campus, para que puedan ya elegir a su representante de cátedra, y por ahora pues les recomiendo que tengan comunicación entre ustedes para mientras se elige el representante, y ya después que sea el responsable o la responsable, por ejemplo, si a mí se me olvida grabar, que grabe la jornada y pues que se las comparta. ¿Estamos? Bueno, vean, ya estamos justamente sobre la hora 5:40, al menos en mi reloj. Por mí, pues eso sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo más, y si no, pues estaríamos dejando las cosas hasta acá. Bueno, entonces, eso es todo. Pasen buenas tardes, cuídense. Nos vamos a ver hasta la otra semana. Estén pendientes de las lecturas, lean las lecturas, y pues nada, pasen buenas tardes.